Eh, Vamos a continuar entonces con la transformada de Laplace. La pregunta es, ¿esto qué tan difícil es? ¿Cierto? Podría ser un poquito difícil, espero que no mucho. Entonces, vamos a motivarlo de alguna forma. Por ejemplo, ¿será que, coloquemos acá, Laplace transform? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la idea es, nosotros venimos trabajando con una ecuación. Entonces, differential equation for a damped and forced harmonic oscillator. Un oscilador amortiguado y forzado. Entonces, nosotros partíamos del siguiente modelo, de un modelo que era segunda derivada con respecto a la posición, perdón, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 2 gamma omega sub cero por la derivada de la posición con respecto al tiempo más omega sub cero al cuadrado por la posición igual a f de t. ¿Cuál es la idea de la transformada de Laplace? La idea de la transformada de Laplace es que yo pueda convertir este problema de acá, yo lo pueda convertir en una ecuación algebraica, ¿cierto? Entonces, general, voy a escribir acá general, esto sería ecuación uno. Escribimos general particular solution to one. La solución general particular, ¿cierto? Sería x subparticular es igual a la integral entre menos infinito y t de una función que voy a llamar g de t menos tau por la excitación f de tau por de tau. Bueno, entonces, este problema que yo tengo acá requiere que nosotros conozcamos esta función para poder escribir la solución x sub p de t en términos de la excitación f de tau. Recuerden que el problema de ecuaciones diferenciales, el problema de ecuaciones diferenciales de alguna forma termina modelando ¿qué? Termina modelando un sistema dinámico. Un sistema dinámico que yo lo puedo entender a través de una función g de t. Un sistema dinámico que es estimulado con una excitación f de t y que responde con x de t. Bueno, realmente la ecuación diferencial
lo que determina es que determina el cambio en x de t dado un f de t para un g de t particular, ¿cierto? Este g de t de acá se conoce como impulse response or Green's function. Listo. Bueno, muy bien. Y and it obeys the following initial value problem. Y obedece el siguiente problema de valor inicial. Listo. Observen que yo tengo acá un problema de valor inicial, que es esta ecuación diferencial, y ustedes me podrían preguntar, ¿eso por qué se llama un problema de valor inicial? Porque este es un problema cuya solución depende en que ustedes conozcan el estado inicial en t igual a cero o en t sub cero, ¿cierto? Entonces, este problema requiere el conocimiento de x de t sub cero y de x punto de t sub cero. Por eso se llama problema de valor inicial. Ahora, esta función g de acá obedece un problema de valor inicial considerablemente más sencillo que el problema que nosotros tenemos a puertas de su... Listo. Muy bien. Entonces, obedece el problema que g dos puntos de t más 2 gamma omega sub cero por g punto de t más omega sub cero al cuadrado g de t es igual a delta de t. Entonces, esta es una excitación mucho más sencilla que la vamos a graficar por acá, ¿cierto? Si este fuera el tiempo t igual a cero, esto sería delta de t. Delta de t simplemente es un estímulo en un tiempo. Pum, como si yo enciendo y apago el interruptor en un tiempo. Pum, 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 ¿cierto? Entonces es un estímulo que dura un intervalo infinitesimalmente pequeño. Es un estímulo solamente en ese intervalo y listo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esta ecuación de acá sería mucho más fácil de resolver. Muchísimo más fácil de resolver que esta ecuación de acá, porque esta ecuación diferencial está definida para una excitación no arbitraria delta de t, que es un impulso de Dirac, ¿cierto? Listo, ok. Ahora, una vez yo tengo la solución para g de t, entonces yo puedo de manera general escribir una solución
en términos de una excitación arbitraria f de t. Muy bien. Pero necesito saber quién es G. Entonces, observen esta ecuación de acá. Esta es la ecuación 2. Esta va a ser una ecuación muy importante. Y yo necesito determinar esa G mediante la solución a esta ecuación diferencial. ¿Cierto? Una vez yo tenga G y yo tenga alguna idea de cuál es el estímulo de mi problema, entonces, efectivamente, voy a poder resolver la ecuación diferencial 2 para un estímulo arbitrario. ¿Cierto? Entonces, bueno, muy bien. Eh, ahora, como nosotros ya más o menos hemos establecido una lógica para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, lo que vamos a hacer en este preciso momento es esto. Yo los quiero convencer de algo. Let's convince ourselves that nos queremos convencer que una función f de x es igual a la integral, por ejemplo, de 0 a x de h de x, x prima diferencial de x prima. Si yo tengo una función que depende de x y de otra cosa e integro con respecto a esa otra cosa, esencialmente me va a quedar una función de x. Eso es lo que yo quiero. En este momento, esto es lo prioritario, chicos y chicas. Necesito convencerme de que esto es cierto. Bueno, muy bien. Podemos hacer un ejemplo para convencernos a nosotros mismos de que esto es cierto. Supongan ustedes eso. Yo tengo la integral de 0 a x de e a la menos la integral de e a la menos x prima, bueno, al cuadrado no, e a la menos x prima de x prima. Si yo integro con respecto a x prima, esto me quedaría menos, ¿cierto? La derivada interna, o bueno, si ustedes quieren hacer esto más despacio, para yo no saltearme ningún paso, puedo decir que u es igual a x menos x prima. Du es igual a menos de x prima, ¿cierto? When x is equal to 0, u is equal to minus x prime, ¿cierto? Y acá, when x equal to x prime, bueno, muy bien. Parece que hay problemas con el internet. Bueno, ahí está entrando Juan Manuel. Cuando x es igual a x prima, dentro de las variables, o más bien cuando x prima, no, cuando x prima, la variable de integración, a ver, la variable de integración es x prima. Entonces, when x prime is equal to 0, u is equal to x.
when x prime is equal to x, u is equal to 0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces esto nos permite expresar esta integral de acá de la siguiente manera. Yo tengo que la integral entre 0 y x de a la menos x prima de x prima. Esto es igual a la integral entre x y 0, un menos por acá, a la menos u por diferencial de u. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto vale esta integral? O sea que esto quedaría como la integral de 0 a u, de a la menos u, de 0 a 1, la integral de 0 a x, perdón, por diferencial de u, o sea que esto es igual a menos 1, a la menos u entre a la menos u entre 0 y x. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo queda esta vaina acá? Esto queda como menos a la menos x menos 1. Aquí esto queda como 1 menos a la menos x. Y esto naturalmente, chicos, esto es una función de x. Entonces yo acá he demostrado, ¿qué es lo que yo he demostrado con esta integral? Lo que yo he demostrado es que si yo tengo una integral, aquí no hay que saber calcular integrales para que no vayan a asustar ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, obviamente se requiere que la integral se pueda evaluar, ¿cierto? Eso está claro. La integral tiene que poderse evaluar. Más sin embargo, ustedes en el trabajo que van a hacer no tienen que evaluar integrales, simplemente estamos trabajando esto de manera conceptual. Yo tengo que, tengo una integral de una función que depende de dos parámetros, un parámetro x y otro x'. Si yo integro con respecto a x', me estoy quitando a x' del camino y me va a quedar en función de x. Observen que eso fue lo que yo acabé de hacer acá. Yo tengo una función acá que depende de x y x'. Lo que pasa es que esta función en particular es la diferencia de x y x'. ¿Cierto? Muy bien. Integro con respecto a x' y voy a obtener una función de x. Listo. No sé, esto es conceptual. ¿Hay alguna pregunta conceptual alrededor de esto? ¿No? Bueno, muy bien, vamos a hacer otro ejemplito. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si nosotros consideráramos, déjenme yo pienso, a ver, una integral que sea más o menos sencilla? Bueno, esta integral que yo tengo acá es de las más sencillas que hay en el universo, no en el mundo y no en el universo, ¿cierto? O sea, ni siquiera aquí en la Tierra. Entonces, si nos expandimos a todo el universo, esta es de las vainas más sencillas que uno puede hacer. Eh, muy bien, a ver, si nosotros tuviéramos la integral de, hagamos esta integral. Pensemos en la integral entre 0 y teta. Déjenme, yo pienso algo acá. Integro con respecto a rho, integro con respecto a teta
Hagamos la integral entre cero y teta de el seno de omega por alfa por diferencial de omega. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La integral del seno es el menos coseno, o sea que esto quedaría como menos 1/alfa coseno de omega alfa más una constante. Esto me queda como, esta integral me queda como menos uno. Venga, yo hago esta vaina acá. Es una integral definida, o sea que no da la constante. Esto es menos 1/alfa por coseno de omega alfa, evaluado entre cero y teta. Aquí esto me va a quedar como 1/alfa que multiplica a uno menos coseno de omega teta. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, Ustedes podrán ver lo siguiente. Esto acá, esto, si teta es igual a una función de alfa. Por lo tanto, una función de mm, f mayúscula de alfa no es otra cosa que la integral de 0 a teta de seno de omega por f de teta. Y esto queda como una función de alfa, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, perdón, esto sería una integral de seno de alfa omega, diferencial de omega, o sea que esto es la integral entre cero y una función de alfa del seno de omega por alfa por diferencial de omega, esto es f de alfa. Listo. Ahora, básicamente lo que yo estoy haciendo con esta integral es esto. Now, consider. Ahora voy a considerar esto, chicos. Voy a considerar la integral entre cero y más infinito de una función en el tiempo por e a la menos i omega t por diferencial de t. El resultado de esta función, ¿creen ustedes que sería una función de qué variable? Así como está. Sería en función de la variable sería W. Exactamente, Jimena. Esto sería una función de omega, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Eso implica, eso implica que esa integral transforma la variable t. Observen que yo originalmente tenía una función de t y esa función de t tenía asociada una función de omega. Yo estoy transformando el dominio de la variable desde t a omega, ¿cierto? Por eso es que esto se llama una transformada. Esta particularmente se llama la transformada de Fourier de f de t, esta que yo tengo acá. Entonces, yo tengo una función en el tiempo, tengo una función en el tiempo, este es el dominio del tiempo,
y considero una transformación que me va a ubicar esta región que yo tengo acá de f de t. Permítanme, yo escribo esto en otro color. Esta región yo tengo acá, entonces esto sería la transformada de Fourier, me va a transformar la representación temporal de esa función f, me la va a transformar en una representación frecuencial. Entonces la transformación entre regiones. Listo. Entonces esa región en rojito se me está transformando a través de esa integral en esta región en moradito. Eso es esencialmente lo que estoy haciendo. Es una transformación entre representaciones. Hasta el momento nosotros estamos, digamos, en modo matemático, pero esto tiene que tener una razón de ser. O sea, ¿por qué es importante hacer esta transformación? Ahora, estas transformaciones tienen y gozan, chicos, de algunas propiedades, ¿cierto? Como casi todos los objetos matemáticos que nosotros trabajamos, tienen propiedades, ¿cierto? Muy bien, vean ahí la transformación. Entonces, en este dominio yo ahora tengo una función que se llama f de omega. La información, ojo, la información que contiene esa función es exactamente igual, solamente que está representada en un dominio diferente, ¿cierto? Es un cambio de representación. Recuerden que esto nosotros lo llamamos Fourier Transform. Juan David, no me queda muy claro qué es lo que dice en donde está la línea como azulita, como una F mayúscula, F de T, no, pues no me queda muy claro cuáles son los símbolos. Sí, ese es como un símbolo para la transformada de Fourier Jimena. Lo que pasa es que yo ese símbolo no lo sé hacer bien, ¿cierto? Entonces, pues me toca que esforzarme ahí un poquito. Sería como algo así. Ahora, entonces vamos a mirar un poco desde este contexto de transformada. Simplemente estoy utilizando la transformada de Fourier para motivar un poco, digamos, el concepto de transformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una transformación? ¿Qué es una transformada? ¿Por qué nos va a ser útil? Lo que pasa es esto. Entonces, pónganme atención. Resulta que una transformada, nosotros tenemos libertad para definir una transformada como nosotros realmente queramos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Entonces, pónganme atención. Fourier Transform, definition, segundo.
La definición de la transformada de Fourier, entonces yo puedo enunciar lo siguiente. Consider consider a function f of t defined in 0 plus infinity. Therefore, its Fourier transform is given by. Por lo tanto, su transformada de Fourier lo vamos a poder escribir de esta forma. F de omega, o sea, una función de omega que tiene exactamente la misma información que la función en el tiempo f minúscula de t, este símbolo me gusta más, Jimena. Sí, me parece un poco más decente ese símbolo. Pero yo para hacer el símbolo de Fourier, ese símbolo siempre me quedó grande. Entonces, la transformada de Fourier de f de t es entonces la integral entre cero y más infinito de f de t por e a la menos i omega t por dt. Según la lógica de las integrales que yo había evaluado ahorita con anterioridad acá, si yo evalúo esa integral con respecto al tiempo, la resultante me va a quedar como función de omega, como había dicho ahorita la compañera Jimena. Ahora, ¿será posible? La pregunta es, ¿será posible que yo me devuelva? Entonces, si yo me quiero devolver ahora de f de omega, escuchen muy bien esto es muy importante. Si yo me quiero devolver de f de omega para f de t, nosotros, este es el punto importante para resolver ecuaciones diferenciales. A f de t yo lo puedo hacer. Yo puedo decir que f de t es igual a 1 sobre 2pi integral entre menos infinito y más infinito de f mayúscula de omega por e a la i omega t por diferencial de omega. Así me devuelvo. Esta que yo te, este procedimiento que estoy anunciando acá, esto se llama la transformada inversa de Fourier o la antitransformada. Entonces, inverse Fourier transform. Y esta de acá se llama la transformada de Fourier, se llama Fourier transform. Hay muchos pares de transformadas. Ahora, hay más transformadas en este mundo de las que ustedes quisieran conocer. Eso se los puedo garantizar. ¿Sí o no? Hay una cantidad miedosa de transformadas. Cualquier idea matemática que que a uno se le medio ocurra, lo que sea, se puede convertir en una transformada, ¿cierto? Muy bien. Yo, por ejemplo, de manera alternativa, ¿cierto? Es más, yo quisiera de pronto escribir esta antitransformada de acá como f de t igual a eh, la transformada inversa se escribe así. Listo. Alternative definition. Voy a colocar acá alternative
definition for the Fourier transform and the inverse Fourier transform. Existe una posibilidad para yo definir de manera alternativa a la transformada de Fourier. Y realmente sí. Eh, lo importante es que las definiciones sean consistentes, ¿cierto? Tiene que haber cierta consistencia en las definiciones. ¿Sí o no? Entonces acá yo podría decir que if f of omega is equal to 1 over square root of 2 pi, integral from 0 to infinity, f of t e to the minus I omega t dt, then f of t is equal to 1 over square root of pi integral from minus infinity to infinity of f of omega e to the I omega t d omega, ¿cierto? Entonces, observen que esta definición es ligeramente diferente que la anterior, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, una transformada simplemente entonces es una integral que a mí me sirve para pasar de un lado a otro lado. Esto es una transformada. Digamos, ahí no hay que psicoanalizar más el tema matemáticamente. Eh, a nosotros en este curso nos sirve aprender transformada de Laplace, ¿cierto? ¿Nos sirve aprender transformada de Fourier? No, no realmente. La transformada de Fourier no nos sirve mucho en este curso, lastimosamente no lo hace, ¿cierto? Más sin embargo, pueden haber algunas aplicaciones interesantes que yo quisiera considerar de la transformada de Fourier. De pronto llegaríamos a eso al final del curso, no estoy seguro. Realmente lo que a nosotros nos sirve es la transformada de Laplace. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué si yo lo que quiero es estudiar la transformada de Laplace? Acá dice en el título, dice la condenada transformada de Laplace. Entonces, ¿por qué comienzo por la transformada de Fourier? La transformada de Fourier es un poquito más fácil de evaluar. No por la transformada, porque es casi igual. No es por la transformada, es por la antitransformada que es más fácil de evaluar. Entonces, vamos a definir la transformada de Laplace. Entonces, Laplace transform definition. Vamos a mirar en qué estamos nosotros acá parados en la transformada de Laplace. Bueno, la transformada de Laplace es entonces una transformada que recibe una función f de t y cuando recibe una función f de t le asigna una función f de s. Por lo tanto, la transformada de Laplace es una transformada que va de t a s. Es complex frequency, ¿cierto?
Acá esto me queda integral de cero a más infinito de f de t por e a la menos st por dt. Observen lo parecida que es a la transformada de Fourier. ¿Saben por qué? Por esta razón. Porque resulta que S es una frecuencia compleja, que tiene una parte real que llamamos frecuencia neperiana y una parte imaginaria que llamamos frecuencia angular. Y la transformada de Fourier simplemente evalúa la componente angular de la transformada de Laplace. O sea, la transformada de Laplace en términos matemáticos es un poco más general, ¿cierto? Si yo me voy a devolver, acá está el problema. Cuando yo me voy a devolver, yo escribo f de t como menos, aquí es donde hay que prestar atención, menos el límite, ¿cierto? Cuando una variable t mayúscula tiende a infinito, ¿de quién? De una integral, recuerden en matemáticas 3 las integrales de línea. Esto es una integral de línea entre este parámetro de acá, que es la parte real de S, entre sigma menos it y sigma más it, ¿cierto? ¿De quién? De f de S por e a la st por diferencial de S. Esto es difícil de evaluar, esto fácil no es, ¿cierto? Entre paréntesis, para las personas que quieran profundizar, si alguien dice, venga, Juan David, yo quisiera profundizar un poco en el cálculo de esta transformada inversa de Laplace. Se llama Inverse Laplace Transform. ¿Usted qué me recomienda? Entonces yo le diría que para usted evaluar esta integral de acá necesita algo que se llama el teorema del residuo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el teorema del residuo está relacionado con el cálculo en variable compleja. Entonces, no nos vamos a meter ahí en esa vaina, pues por lo menos en este momento no, ¿cierto? Entonces, eh, pero en este momento lo que yo me quisiera preguntar son dos cosas. Entonces, how do I actually calculate Laplace transforms? Esta es una pregunta importante que yo me quiero hacer en este momento. ¿Cómo yo calculo? Porque yo ya tengo la definición y cómo calculo una transformada de Laplace. Dos, eh, dos, which Laplace transforms are relevant for solving differential equations? Esa es otra pregunta muy importante, ¿cierto? Muy bien. Otra pregunta importante que yo me podría hacer, chicos, sería, tercero, eh,
What happens if I apply a Laplace transform to a differential equation? Bueno, y otra pregunta que nosotros podríamos hacer, pero no la vamos a hacer, pero la podríamos hacer es, bueno, ¿y si yo le dijera que le puedo aplicar la transformada de Laplace a cualquier ecuación diferencial que haya por ahí, la que a mí se me ocurra? La respuesta es que no. Tiene que ser una ecuación diferencial lineal. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Debe de ser una ecuación diferencial lineal. Eso sí. Listo. Bueno, muy bien. Hay que comenzar, como siempre, con lo más básico. Por ejemplo, cuando yo he definido este problema de acá, donde yo estoy conversando sobre la respuesta impulsiva o la función de Green, yo tengo acá una función delta, ¿cierto? Pues yo diría que habría que comenzar con ese tema particular, ¿cierto? Entonces, important property propiedad importante, la integral entre A y B de delta de t menos t0 por f de t0, diferencial de t0, es igual a quién? Es igual a esta función f evaluada en t. ¿Listo? Esta integral de acá, bueno, naturalmente, para todo t0 que pertenece a menor o igual que t0, menor o igual que b. Listo, muy bien. Esta propiedad de acá se llama sampling property of delta function. Listo. Entonces nosotros podríamos comenzar por la transformada de Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de un impulso delta de t? Esto es igual a la integral de 0 más infinito de un delta de t de e a la menos st por dt. Esto no es otra cosa que el delta evaluado en cero. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, esta primer transformada de Laplace que nosotros tenemos, chicos, la transformada de Laplace del impulso de Dirac es igual a 1. Primer transformada. Vamos a decir, vea, ya calculé mi primer transformada. Ahora vamos a ir para la función escalón, step function. U de t es una función que se define de esta forma. Es una función definida a trozos. Listo. Entonces esto es 1 cuando t es mayor o igual que 0. ¿Cierto? O 0 para t estrictamente menor que 0. Esto se llama una
función escalón, ¿cierto? Hay una definición alternativa de esto que es cuando está trasladada. Yo podría decir también que U, U de t menos t sub 0 es igual a 1 cuando t es mayor o igual que t sub 0 y 0 cuando t es estrictamente menor que t sub 0. ¿Ok? ¿Cómo serían estas gráficas? Entonces, lo primero es que nosotros podamos interpretar la excitación o el estímulo gráficamente. U de t menos t 0. Entonces, yo voy a tener por acá un valor t sub 0. Por acá tengo el valor de 1. Y cuando t es mayor que t sub 0, realmente esta definición en verde está contenida en la definición en azul, porque la definición en verde simplemente es para t sub 0 igual a 0. ¿Cierto? Esta sería la gráfica de esa función. Esto tiene, digamos que esto tiene un pequeño problema, y es que esa gráfica tiene una discontinuidad en t sub 0. Más sin embargo, nosotros no nos vamos a ocupar de eso en este curso en particular, no. De pronto, en otro curso, ustedes podrán conversar un poco de este tema. Listo. Ahora lo que nos ocupa es calcular la transformada de Laplace de la función escalón. Entonces, podemos comenzar de la siguiente manera. La transformada de Laplace de la función escalón u de t sería la integral entre 0 y más infinito de quién? De u de t por e a la menos st por dt. Pero observen los límites de integración. ¿Sobre qué dominio estamos integrando? Entonces hay que ir a mirar la definición de esta función. Estamos integrando sobre un dominio donde la función vale 1. O sea que reemplazamos la función por 1. Esto es la integral de 0 a 1, ¿cierto? ¿De quién? De e a la menos, perdón, de 0 a infinito, de e a la menos st por diferencial de t. ¿Esto cómo me va a dar? Esto me va a dar eh, menos 1 sobre s, e a la menos st entre 0 y más infinito. O sea que esto me queda como 1 sobre s que multiplica a e a la menos st evaluado en t igual a 0 es 1. Menos el límite cuando eta tiende a infinito de e a la menos eta por t. Perdón, e a la menos s por eta. Este término de acá, cuando eta tiende a infinito, este término todo tiende a 0. O sea que nosotros tenemos acá 1 sobre s. Ya hemos evaluado nuestra segunda transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función escalón unitario es 1 sobre s.
Listo. Muy bien. Eh, entonces acá lo que estamos haciendo es esto. Estamos respondiendo esta pregunta de acá, donde nos cuestionamos cómo realmente se calcula una transformada de Laplace. Vea, a mí me dan una función en el tiempo y observen que yo termino acá con una función de S. Esto es una función f de S, pero como es U minúscula, entonces la llamamos U mayúscula de S. Esta función de acá, este delta de t, esto viene siendo que esto es una función delta mayúscula de S, ¿cierto? Entonces nos dan una función en el tiempo que la etiquetamos con la letra minúscula y terminamos con una función en la frecuencia que la etiquetamos en la frecuencia compleja con la letra mayúscula. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, si yo reviso un poco el segundo interrogante que yo tengo por acá, me van a preguntar, oiga, ¿y cuáles funciones son relevantes para este tipo de problemas en ecuaciones diferenciales? Yo diría que esas dos primeras transformadas de Laplace que hemos considerado son muy relevantes. Entonces yo puedo colocar por acá, por ejemplo, another relevant functions. Another relevant functions. Podría ser muy bien, por ejemplo, f de t igual a e a la menos alfa t. ¿Por qué menos? Porque las soluciones físicas de ecuaciones diferenciales tienden a caer con el tiempo, a disminuir amplitud con el tiempo, no a aumentar porque eso sería inestable, tienden a disminuir con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, también sería interesante la transformada de Laplace del seno de omega t, la transformada de Laplace del coseno de omega t, la transformada de Laplace de e a la menos alfa t por el seno de omega t, de e a la menos alfa t por el seno de omega t, bueno, por el coseno de omega t realmente. Más sin embargo, si nosotros vamos a una ecuación diferencial, observen algo, que la ecuación diferencial que nosotros estamos considerando, este tipo de ecuaciones diferenciales, chicos, son ecuaciones diferenciales que, por ejemplo, esta de acá en particular, esta de acá tiene la función g de t, tiene la derivada de g de t y tiene la segunda derivada de g de t. Entonces, ¿cómo se evaluarán las primeras y segundas derivadas? La transforman de la primera y segunda derivada. Entonces, very important. La transformada de Laplace de la derivada de una función f de t. Transformada de Laplace de una derivada con respecto al tiempo. Y la transformada de Laplace de una segunda derivada al tiempo. Listo. Otro aspecto importante, another important aspect is también are the properties
of the Laplace transform. Listo. Entonces tenemos aquí a cuestas tres aspectos importantes para revisar, jovencito. Los tres aspectos. ¿Cierto? Cuando nosotros logremos revisar esos tres aspectos, vamos a estar un poco más cerca de profundizar en la aplicabilidad de la transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales. Bueno, yo creo que haber grabado esta clase, esto es una muy buena idea porque yo me imagino que uno tendría que revisar este tema unas cuantas veces para poder medio conceptualizar, medio hacer conciencia de qué es lo que está haciendo acá, ¿cierto? Entonces, tratemos de descansar 5 minutos y volver. Traten de revisar las notas que tengan ahí. Obviamente yo ahorita les paso estas notas al grupo, pero traten de ir revisando las noticas que tengan ahí para que vayan sacando preguntas. Listo. Yo le iba a preguntar, profe, que si nos iba a compartir eso, porque yo me atrasé. Es que aquí es muy cortico el tablero. Sí, no, sí. Yo les comparto esto. Sí, digamos que a mí lo que me preocupa es la comprensión general del asunto. Esto no está, esto realmente, chicos, esto es de lo más fácil que hay en matemáticas, esto que les estoy mostrando. Pero esto es fácil cuando uno después comienza a dominarlo con la práctica, no la primera vez. Porque esto es un concepto, transformar funciones es un concepto que no emerge de forma natural, ni intuitiva en la formación de pensamiento matemático a la que uno se ve expuesto cuando está en la universidad, ¿cierto? Eso es uno de los... La formación de pensamiento, las transformadas son uno de los eventos más tardíos en la formación de pensamiento matemático. Entonces, esto les va a tomar algún tiempito. Espero que esta semana se pongan a hacer esto para las actividades de la otra semana, que ya estamos cerrando el semestre, entonces sería importante. Ahora, entonces yo creo que acá, next, Profe, cuando y la próxima volvamos, clase podemos repasar con ejercicios sobre ese tema. eh, sí, pero igual nosotros ahora vamos a hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces, porque todavía faltan un par de horitas. Listo, profe. Pero, sino que les estoy una planeación, dependiendo de cómo quieran ustedes eh, mm, manejar este proceso de aprendizaje que no es tan fácil, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la transformada de Laplace de e a la menos alfa t. Esto va a ser la integral de cero a más infinito de e a la menos alfa t por e a la menos st por dt. Esto nos queda a nosotros como la integral entre cero y más infinito de e a la menos alfa más s por t por dt, ¿cierto? Y esto nos va a quedar por acá como menos uno sobre s más alfa. Esto es e a la menos s más alfa t y esto lo evaluamos entre cero y más infinito. Esta es fácil. Entonces uno sobre s más alfa. Si yo evalúo t igual a cero, entonces esto me da uno y me queda menos el límite cuando eta tiende a infinito de e a la menos s más alfa por eta. Ese límite ustedes pueden ver que cuando una función exponencial, revisemos bien esto. Yo tengo un argumento negativo en una función exponencial, la función exponencial es decreciente,
de esta forma y cuando t tiende a infinito, esa función tiende a cero, ¿cierto? Por eso es que este término de acá tiende a cero. Por lo tanto, esto nos da 1 sobre S más alfa. Y esto es una función de S. En resumen, para colocarla en una cajita, la transformada de Laplace de e a la menos alfa t es una función de S que sería 1 sobre S más alfa. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahora que volvamos, entonces ahora sí, ahí me emocioné con esta transformada, pero cuando volvamos, calculamos la transformada del seno de omega t y la transformada del coseno de omega t. Listo. Ahora cuando volvamos vamos a poder hacer esto, pero para eso vamos a utilizar series de Taylor using Taylor series. Show that hay que demostrar que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Esta identidad que yo les acabo de especificar acá, sobre todo en este tramo de transformadas de Laplace, esto va a ser muy útil. Nos ha sido útil durante todo el semestre porque tenemos soluciones con argumento complejo, que son complejas conjugadas, pues obviamente porque los parámetros son reales, pero esto nos va a ser muy útil en este ámbito de la transformada de Laplace, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces yo voy a parar este video ahora.